Hola, bienvenidos al canal. Estamos en la época de Cuaresma y para ello se me ocurrió preparar algo diferente, un yakimeshi de pollo. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: 2 tazas de arroz, este puede ser para hacer sushi o el extra, queda realmente igual. 2 zanahorias, 2 calabazas, 2 milanesas de pollo picadas, un ajo, 2 huevos, un cuarto de taza de soya, una cucharada de vinagre de arroz, 470 mililitros de agua, casi una taza y 3/4, y un cuarto de cebolla picada. Para la salsa Tampico, los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: de 2 a 3 zanahorias dependiendo el tamaño, aquí yo ya las he rallado, 2 chiles serranos sin vena y sin semillas, finamente picados, sal al gusto, 4 cucharadas de mayonesa, aunque también esta va a ser al gusto, y 5 barritas de surimi. Para complementar haremos una salsa de soya con chile verde, y para esto lo que vamos a necesitar son 2 chiles serranos en rodajas, tú puedes quitar o dejar las semillas, un diente de ajo, un limón, si tienes en casa naranja ponle media naranja. La naranja es opcional, pero la verdad es que le da muy buen sabor. Aceite de ajonjolí, si no tienes, no te preocupes, puedes usar el que tengas y listo. Vamos a empezar con el procedimiento. En una olla agregaremos las 2 tazas de arroz previamente lavadas y escurridas, y aquí añadiremos el agua, los 470 mililitros, cuidando que cubra perfectamente todo nuestro arroz. Vamos a integrarlo. Agregaremos aquí nuestra cucharada de vinagre de arroz, volvemos a mezclar y taparemos para dejarlo cociendo. Lo dejaremos así a flama baja y obviamente no hay que descuidarlo. Mientras se cose nuestro arroz vamos a picar la verdura. Para ello parte la zanahoria por la mitad y haz rebanadas muy finitas, muy delgaditas. Estas luego las vamos a partir a la mitad, las vamos a juntar y entonces sí ya las vamos a picar y quedan cuadritos muy pequeños. Con la calabaza es igual, lo partimos por la mitad, laminamos, la volvemos a dividir por la mitad, apilamos y picamos, así ya quedan nuestros cuadritos muy pequeñitos. Seguramente tú tendrás tu propia técnica y lo harás muy bien también. Esta solo es una sugerencia. En un sartén caliente pon un poco de aceite de ajonjolí. Ahí vamos a agregar primero nuestra zanahoria porque es lo que más tarda en cocerse. Vamos a cocinar la zanahoria durante 2 minutos más o menos y la vamos a estar cuidando, dándole vueltas, pero mientras vamos a ir a hacer nuestro huevo. Calentamos un sartén con un poco de aceite, batimos los huevos con una pizca de sal
y los añadimos al sartén para cocinarlos. Yo lo que hago es que me voy al centro, lo jalo, cuento hasta 4, me voy por otra parte, lo jalo, cuento hasta 4 y así hasta que se cose. Bien, la zanahoria ya ha estado por 2 minutos en el sartén. Ahora vamos a incorporar la cebolla y el ajo picado. Le adicionamos un poquito más de aceite y lo dejamos por 1 minuto más. Siempre, aunque vayamos a hacer alguna otra cosa, hay que tener cuidado de lo que se deja en la sartén. Entonces hay que darle vueltas, regresar y seguir con lo que se está trabajando. El huevo ya se ha cocinado, está listo. Yo lo voy a picar un poco más. Ha pasado ya 1 minuto. Y es momento de cocinar la calabaza. Si tienes cebollín, suelen usarlo mucho para hacer el yakimeshi. Así es que ese solo lo tienes que picar también muy pequeñito y se añade en esta mezcla en este momento. Lo dejas otro minutito. Integramos perfectamente todos nuestros ingredientes y vamos a darle el minuto a la calabaza para que se termine de cocinar. Les recuerdo que ninguna de nuestras verduras lleva sal porque vamos a agregar soya al arroz y se podría salar, así es que es así, sin sal, seguimos cocinando. Revisando el arroz, pues ya como dice el dicho, este arroz ya se coció. Debe quedar así, suelto como el que están viendo, para que se integren fácilmente todos los ingredientes que vamos a ponerle. Pero no te preocupes, si has seguido las indicaciones, así te va a quedar. Reservamos y ahora es el momento de cocinar el pollo. Al pollo sí le vamos a poner un poco de sal, poquita, y lo vamos a cocinar en el sartén de las verduras. Le vamos a hacer un huequito para asegurarnos que queda bien cocido. Cuando tú haces un yakimeshi mixto, en este momento también coces el pollo, luego coces la res y los camarones. Es la misma técnica, le pones solo sal, lo picas chiquito y entonces ya lo añades aquí a la mezcla, de 1 por 1. Eso para cerciorarte de que te quedan perfectamente cocidas las carnes. Una vez que está ya cocido el pollo, lo vamos a integrar con todos los vegetales y vamos a añadir también el huevo que hemos cocinado. Aquí yo estoy poniendo trozos grandes, pero tú puedes picarlo y que quede muy chiquito. Muchas veces ni siquiera se nota porque lo mezclan y lo hacen muy pequeñito, pero ya es cuestión de gustos. De hecho, mucha gente ni siquiera lo incorpora, así es que eso ya dependerá de ti. Ahora vamos a llevar toda nuestra mezcolanza al arroz. Integramos muy bien todos nuestros ingredientes y ya cuando te aseguraste que se adhirieron perfectamente al arroz, es hora de agregar nuestra soya. Cuando agregues la soya, yo te recomiendo que la vayas poniendo poco a poco y vayas probando para ver qué tanto más, o si ya la dejas así. Eso sí ya depende del gusto de cada quien. Yo aquí te sugiero estas cantidades. Para 2 tazas de arroz yo le pongo 1/4 de taza de soya. Pero te digo que eso sí ya varía de gustos. Puede ser que te guste con menos o con más, quién sabe. Y eso es lo bonito de cocinar, que siempre puede uno variar las recetas al gusto de cada quien. Ya con esto podría servir el yakimeshi y comerlo simplemente así. Sin embargo, nosotros vamos a hacer una salsa Tampico y vamos a hacer una soya con rajitas de chile serrano. Para esto último, lo que vamos a hacer es poner a calentar aceite
y vamos a agregar nuestro chile ya en rebanaditas. Yo sí le dejé las semillas, tú puedes quitarlas. Aquí vamos a dejarlos un rato para que se doren. Hay que ponerlos negritos, pero sin quemarlos. Mientras les voy a enseñar dos formas de picar o de desmenuzar el surimi para la Tampico. Lo puedes hacer así, con dos tenedores, vas desmenuzando como cuando desmenuzas una pechuga de pollo, igual. O lo puedes hacer también rallándolo con un rallador normal. O así, picándolo en cuadritos pequeños. Yo me fui por el camino fácil y lo metí en el procesador, pero hay muchas técnicas y es tan fácil de hacerlo, es muy manejable. Entonces una vez que tienes picado el surimi, vamos a agregar la zanahoria rallada, el chile verde y un poco de cebolla. Aquí ya revisando los chiles, ya están doraditos, no están quemados. Este es el punto que nosotros necesitamos y es aquí donde vamos a agregar el ajo picado y un poquito de cebolla para que le agregue un poco más de sabor. Aunque esto debe ser rapidísimo porque el aceite está muy caliente y puede quemar los ajos, y si los dejas pueden agregar la salsa. Bien, aquí tengo un tercio de taza de soya y es donde vamos a agregar nuestros chiles y nuestro ajo y la cebolla que hemos dorado. Vamos también a poner el jugo de un limón o de dos, según. Tienen que ser así jugosos, si no pues le agregas dos. Si tienes naranja, agrega la mitad. Yo no me había dado cuenta que me quedé sin naranjas, entonces ya no se la agregué, pero ustedes sí háganlo. La verdad es que le da un sabor delicioso. Así la puedes usar también para el sushi. Siguiendo con la preparación de nuestra salsa Tampico, vamos a incorporar la mayonesa. Esa sí es un poco al gusto, según qué tan cremoso o espeso lo prefieras. La verdad es que yo sí le pongo suficiente para que no quede muy seca la mezcla. Vamos a integrar muy bien y mucha gente así deja ya la salsa Tampico, pero la verdad es que mi hermana me dio una receta que me parece fantástica. Y es que llevas una parte de esta mezcla a la licuadora con la mayonesa y la mueles. Con un poco más de mayonesa, y esto va a permitir que te quede más cremoso y que se integren todavía mejor los sabores. Lo que hemos licuado lo añadimos a nuestra mezcla previa y lo integramos todo muy bien. Este guisado, el que se conoce como la salsa Tampico, lo puedes poner en tostadas, en galletas y también es delicioso. No olvides probar. Ahora sí, estamos listos para servir nuestro yakimeshi, que como verás es un plato completo y delicioso. Difícilmente no le gustará a alguien en tu casa. En un tazón servimos el arroz, le ponemos arriba nuestra salsa Tampico, ahí sí la cantidad que tú consideres adecuada. Y por último, vamos a coronar nuestro platillo con la salsa de soya y los chiles toreados. Esto ya quedó. Provecho. Muchas gracias por ver el video. Si no te has suscrito, hazlo. Eso es importantísimo. Si te gustó, dale like y comparte y comenta. Nos vemos en la siguiente receta.